Esta semana estará marcada, son las 9:10 de la mañana, por la ceremonia de cambio de mando, ya lo dijimos, que se realizará el miércoles, con lo que comenzará a dar curso a la agenda del gobierno entrante. En materia económica, la gran promesa de campaña era reactivar el crecimiento, pero a medida que se avanzó el debate se sumó la preocupación por el déficit fiscal y por lo mismo se sumaron las promesas de ajustes en el gasto de gobierno. Para hablar de estos desafíos nos acompaña Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿qué tal? Te vemos también a través de nuestro streaming, así que también lo pueden ver en nuestra señal de pauta.cl. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Juan, el gobierno entrante ha estado hablando de una emergencia fiscal, pero hay varios economistas, entre ellos también algunos exconsejeros del CFA, del Consejo Fiscal Autónomo, que han dicho que se trata de una situación que tiene que ser abordada efectivamente, pero que no sería crítica. Hay varios que han estado poniendo un poco de paños fríos. ¿Cómo lo evalúas tú? Mira, yo considero que eventualmente como una crisis fiscal per se, como uno puede catalogar una crisis, considero que no es así. Pero sí realmente hay un deterioro paulatino y persistente en cuanto a la credibilidad de la regla fiscal y los resultados donde vemos que persistentemente el ingreso estructural no alcanza a cubrir el gasto estructural de la economía. Por lo tanto, eventualmente, más que una crisis, aquí es un llamado a tomar decisiones de política económica que no podemos seguir manteniendo esta dinámica en cuanto al gasto y al ingreso, porque persistentemente eso genera riesgos fiscales, principalmente en el corto y mediano plazo. Ya, o sea, ¿tú coincides, Juan, con el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Sebastián Izquierdo, que hoy día viene en una entrevista en La Tercera, diciendo no estamos en un escenario de crisis fiscal, sino que de estrés fiscal prolongado? Sí, yo considero un estrés fiscal prolongado, un debilitamiento, una pérdida de credibilidad en cuanto al manejo de la política fiscal, considero que es así. Pero eventualmente, si estuviéramos hablando de una crisis fiscal per se, estaremos hablando de un crecimiento muy alto en cuanto, por ejemplo, el pago de intereses, estaremos hablando de un incremento, digamos, de todo lo que corresponde a riesgo soberano, una pérdida consistente de calificación por parte de las calificadoras de riesgo, una situación, digamos, mucho más compleja que se ha visto en el pasado y en muchos países. Por lo tanto, aquí un poco el llamado es tomar decisiones preventivas para evitar llegar a este escenario, el cual efectivamente, si no se toman hoy decisiones, eventualmente en un corto plazo podríamos sí enfrentarnos a una profunda crisis fiscal. Ahora, ¿qué significa tener una crisis fiscal? ¿Qué efectos concretos tiene eso? Porque se ha hablado de, por ejemplo, cuánto podrían aumentar los gastos en intereses que se paga en nuestro país, porque nuestra nota crediticia podría bajar o porque los inversionistas nos ven como un país más riesgoso, independiente de la nota también que recibamos. Pero, ¿qué es lo que en realidad nos podría afectar si esto se convierte en una crisis fiscal? Bien, efectivamente, cuando hablamos de una crisis fiscal, si bien no hay una definición taxativa única, lo que uno puede considerar es cuando la situación del balance fiscal y la deuda pública lleva a que haya una alta probabilidad de insolvencia fiscal, problemas de sostenibilidad fiscal, es decir, la sostenibilidad de, por ejemplo, la deuda bruta que empieza a tomar una dinámica, digamos, exponencial en cuanto a su crecimiento, problemas de solvencia en cuanto al acceso a mercados financieros para poder financiar la deuda a través, digamos, de nueva emisión que eventualmente el mercado castigue con altos intereses esa nueva emisión de deuda. Un proceso donde, por ejemplo, el país tenga que verse abocado a recurrir, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional para buscar financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional y realizar programas de ajuste macroeconómico muy severos. Por lo tanto, ese escenario eventualmente hoy no es así. El tema real es que hemos visto es un deterioro paulatino y que eventualmente lo que se va a reflejar en la práctica, en el día a día, es cómo tenemos una posición, digamos, debilitada y que eventualmente va a hacer que a través del tiempo lo que el mercado exija, por ejemplo, para refinanciar la deuda, tiende a aumentar. Por lo tanto, son situaciones que, digamos, no estamos en una crisis fiscal, pero sí tenemos riesgos eventualmente de ese deterioro. Juan, el gobierno entrante ha hablado de una emergencia fiscal, ¿cierto? Pero, el CFA ha advertido que el desvío de la meta responde a errores reiterados en los cálculos. Pero hay problemas que se arrastran hace varios años, desde 2013 que se han registrado los déficits. ¿Qué explica que no se haya podido cumplir con la regla de esta manera en cerca de más de una década? Y con gobiernos de distintos signos políticos, además. Claro, mira, aquí es una pregunta compleja en el sentido de que son múltiples factores los que explican este deterioro. Una parte hay que considerar un elemento importante. En primera instancia, el crecimiento del PIB tendencial, el PIB potencial en Chile,
se ha desacelerado. O sea, el primer punto es que nuestra tasa de crecimiento del PIB cada vez se ha ido, digamos, reduciendo a través del tiempo y vemos una tasa de PIB tendencial potencial más en torno a un 2%. Por lo tanto, primero que todo, cuando tenemos una economía que crece menos, eventualmente eso impacta eventualmente la recaudación tributaria. Primer punto. Segundo, Chile, posteriormente al superciclo del precio del cobre que se dio, digamos, la década anterior, logró un gran ahorro que eventualmente se utilizó en la crisis subprime. Eventualmente se pudo, digamos, mantener cierta dinámica en los primeros años de la década anterior. Pero vemos que desde el 2013 en adelante, por una parte, digamos, el recaudo proveniente del sector minero ha tendido a ser mucho menos amplio de lo que vimos tiempo atrás. Entonces tenemos un menor crecimiento, digamos, una menor incidencia en cuanto a los ingresos provenientes del cobre. Y por otra parte, en términos de gasto, se han tomado un conjunto de decisiones de política que han hecho que en últimas el nivel de gasto tienda a aumentar persistentemente. Ha habido diferentes tipos de políticas sociales, de ampliación, que eventualmente si bien han tenido un impacto positivo en cuanto al bienestar, eventualmente, vemos que esto obviamente ha tensionado en mayor medida el nivel del gasto público. Como la PGU, por ejemplo. Sí, eventualmente la PGU ha habido otro tipo digamos, de programas. Recordemos que tuvimos una atención muy fuerte en el caso de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hemos tenido estructuralmente por decisión política una presión al alza en cuanto al nivel de gasto, y por otra parte los ingresos lamentablemente no se han acompañado por factores como he escrito anteriormente. Por lo tanto, hemos visto que desde el 2013 en adelante, prácticamente, excepto en 2 años, hemos tenido un superávit del balance cíclicamente ajustado. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que lamentablemente nos hemos acostumbrado a gastar más en términos recurrentes de los ingresos estructurales que tenemos como economía. Y en la parte del error de los cálculos de los ingresos, que es algo que, digamos, se ha dado como el gran argumento. Tú dices, claro, es multifactorial y ha explicado todos los factores, mucho más complejos, digamos, que un solo problema. Pero, ¿cómo se explican, cómo te explicas tú los permanentes errores en los cálculos de los ingresos de los últimos 3 años? Se ha calculado que se iba a tener mayores ingresos de los que se terminó teniendo. Mira, en economía uno utiliza modelos porque uno trata de reflejar a partir de una estructura matemática y estadística, digamos, el comportamiento de los agentes económicos. Lamentablemente, lo que ha ocurrido persistentemente es que hay un error en términos metodológicos, en el tipo de modelos que se utilizaban. Y detrás de esto hay un elemento que quizás poco se nombra y poco se discute, es que hay cambios que pareciera ser que post-pandemia han sido más estructurales en la economía. Y no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Hay algo que ha cambiado cierto tipo de comportamientos. Y eso, por ejemplo, también lo vemos en el mercado laboral. Lo que quiero decir acá es que ha habido cambios que eventualmente los modelos que anteriormente funcionaban bastante bien, hoy vemos que realmente los modelos se han desfasado. El problema per se no es tanto desviarse de un resultado proyectado, porque es algo natural. Porque una proyección es eso, una proyección, una estimación. El problema es cuando se dan las señales de que hay un desvío entre la proyección versus lo que uno empieza a observar mes a mes, y no se alcanzan a tomar el conjunto de decisiones concretas para revertir esa situación a nivel fiscal. Y creo yo que ese es más que el mismo error de la proyección, eventualmente está el error en cuanto a no haber podido tomar una mayor profundidad en cuanto a ajustes fiscales a lo largo de los diversos años para evitar el deterioro del balance fiscal. Eso por una parte. Y por otra parte hay un tema, cuando vemos el tema de los ingresos, ¿sí? Esos ingresos eventualmente cuando se falló ya en un 2023, 2024, eventualmente el mercado también decía, mire, ojo que el 2025, 2026 vamos a tener errores, y lamentablemente la autoridad, creo yo que sí, en el último año especialmente, digamos, no fue lo suficientemente prudente en cuanto a su capacidad predictiva. Bueno, el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, tiene un diagnóstico muy similar sobre el tema de los recortes también. Ahora, la instrucción del nuevo gobierno a todos los ministerios es una rebaja pareja del 3% del gasto. ¿Qué consecuencias tiene eso a nivel de políticas públicas? Mira, primero que todo, creo que yo entiendo que como señal política eventualmente es viable y eventualmente tiene pocos, digamos, costos en cuanto a la gestión de dar una señal de un 3% de recorte. Pero hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque si uno mira y observa el titular, es como que las diversas reparticiones tuvieran que tomar la decisión de dónde recortar ese gasto. Y eventualmente el gasto tiene muchas aristas particulares. Primero, y si vemos el informe del año pasado, la DIPRES decía que el 92% de los gastos están comprometidos. Por lo tanto, el margen de ajuste vía, digamos, decisiones de índole administrativo es relativamente acotado. 1. 2. Hay todo un conjunto de gastos que son inflexibles. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué van a hacer las reparticiones? ¿Dónde van a hacer ese tipo de ajuste? Claro. Y lamentablemente el riesgo es que se pueda, digamos, por ejemplo,
castigar mucho más el gasto de capital, lo que es la inversión pública, que el gasto corriente. Por lo tanto, creo yo que acá un poco eso es ambiguo. Y segundo, que esa directriz no da tampoco un tema digamos, entre comillas, viabilidad en cuanto a cierto tipo de ministerios. No es lo mismo recortar un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, pensémoslo como una gran base de la nueva administración, por ejemplo, o el Ministerio de Salud, que otro tipo de ministerios. Es decir, no estamos hablando de reparticiones que generen bienes y servicios públicos homogéneos. Hay cierta heterogeneidad. Por lo tanto, considero yo que se debió haber dado un poco más de especificación, un poco más de límites en cuanto a esta primer orden de ajuste del 3%. Claro, pero para, digamos, interpretando tus palabras, Juan, y estamos conversando, recordemos, con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, sería un error hacer una rebaja pareja del 3%, pongamos el número que sea, pero pareja en todas las reparticiones. Mira, yo considero que en este caso, creo yo que es un tema, a veces lo urgente mata lo importante, y al final del día creo que quizás se debió haber tomado un poco más de espera, llegar a los diversos digamos, nuevos ministros, hacer una evaluación y sentarse y decir, bueno, realmente, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de un análisis concreto y se vea digamos, un mayor diálogo dentro del Poder Ejecutivo para decir, bueno, ¿dónde podemos priorizar en ese sentido? Aquí, obviamente, estamos hablando de una política literalmente de recortar por recortar, y creo que eso no es la opción más eficiente de política fiscal. Ahora, con un anuncio como esto, también de alguna manera se confirman ciertos temores de recortes de políticas públicas, ¿o no? Porque se había dicho que el ajuste fiscal no iba a estar comprometiendo ese tipo de políticas, sino solamente, no iban a afectar los beneficios sociales, sino solamente se iba a cortar la grasa del Estado, un poco con la misma lógica que se vio en Argentina. Sí, mira, aquí realmente, obviamente todos sabemos que siempre hay una realidad previa a las elecciones y una realidad post-elecciones. Y acá, obviamente, esta directriz de un 3% generalmente, como no especifica tipo de partidas, eventualmente eso abre la caja de Pandora para que eventualmente se va a hacer todo tipo de recortes en cualquier tipo de programa. Pero acá considero yo que más allá digamos, de esta dicotomía entre grasa al Estado y programas sociales, creo yo, aquí el punto realmente es pensar dónde podemos hacer un tipo de ajuste que tenga el menor impacto económico, tanto a nivel macroeconómico como a nivel de programas sociales. Y aquí obviamente la invitación siempre es evaluar los programas que eventualmente no estén cumpliendo a cabalidad su fin. Porque el hecho de que existe un programa público obviamente responde que existe un problema. No quiere decir que el instrumento que se está utilizando sea el más efectivo. Por lo tanto, aquí obviamente donde esperaría un mayor nivel de detalle y decir, bueno, ¿dónde podemos generar tipo de ajustes? Diversas entidades y órganos, digamos, centros de estudio han hecho propuestas, han hecho análisis, han detallado, y por lo tanto lo que uno esperaría es que la nueva administración tomara un conjunto de antecedentes que se han dado para poder generar un proceso de ajuste más focalizado, porque más allá del nombre que uno le pueda dar, programas sociales, das el Estado, el tema es dónde podemos hacer un conjunto para hacer más efectivo y eficiente el gasto público. Claro, o sea, se esperaría, dices tú, que exista una evaluación de los programas, de cómo están funcionando. Tal vez nos van a sorprender y ya tienen esa evaluación y van a llegar con la evaluación hecha. Claro, pero si se asume un 3% o una rebaja para todos por igual, significa entonces que hay una evaluación de que todos necesitan un recorte. Y te quiero preguntar si esto del 3%, ese número, ¿es suficiente esta rebaja para frenar el déficit? Mira, si uno mira un poco las cifras, si uno saca el 3%, estamos para todos los ministerios, es decir, estamos incorporando otro tipo de reparticiones como presidencia, congreso, servicio electoral o gobiernos regionales, porque si uno lo ve solamente a nivel de ministerio, estamos hablando más o menos de una cifra que puede ser del orden del 0,6-0,7% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, posiblemente en primera instancia sería insuficiente para el alcance que se necesita, pero si lo vemos desde el punto de vista netamente contable, sería un buen punto de partida desde el punto de vista de la toma de decisión. Porque independientemente de quizás esta figura inicial quizás no sea la más efectiva, eso no indica que no deba tomarse un conjunto de acciones que lamentablemente serán dolorosas y eventualmente hay que apretarse el cinturón, porque la dinámica fiscal así lo amerita. A propósito de doloroso, ¿cómo se conjuga eso con el riesgo de un menor crecimiento? Porque la promesa, además del gobierno, en paralelo a este ajuste fiscal para poder tener las cuentas públicas, es entregar el país con un crecimiento del 4%, que lleguemos a crecer hasta 4% en 2030.
Claro, mira, acá hay varios puntos. Generalmente cuando se hace este tipo de ajuste fiscal, en la mayor parte de, digamos, del escenario internacional y experiencia histórica, eso tiene algún componente recesivo a corto plazo, solamente Exacto. por vía de ajuste fiscal. Ahora, que obviamente eso depende un poco de la profundidad y también de la estructura de cómo se planifique este proceso. No es lo mismo hacer un ajuste vía gasto corriente que gasto de capital, por ejemplo. O sea, depende también de la forma como se estructure y se planifique y se ejecute ese proceso y fundamentalmente la credibilidad temporal de un proceso de ajuste, porque un ajuste fiscal no es solamente un tema de decir hoy corto, sino la política fiscal es dinámica. Por lo tanto, no es solamente hoy, sino el mañana y el día subsiguiente. Por lo tanto, eventualmente esto tiene un impacto. Uno dice, claro, si recorto gasto, tengo impacto, por ejemplo, en la inversión pública, o puede tener impacto en el consumo público, etcétera. Pero también hay un efecto de segunda vuelta que puede generar impacto positivo. Es fundamentalmente como el mercado y los agentes económicos responden a un proceso creíble a nivel fiscal y generalmente cuando está bien estructurado, a largo plazo, en el mediano plazo, tiene efectos positivos en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, esto tiene una forma de U, una caída Sí, inicial, un margen y pues después, si se estructura bien, un alza y un impacto positivo en cuanto al crecimiento económico. Por lo tanto, aquí porque se le da realmente el más, punto clave es perdón, ¿es porque se le da más espacio al sector privado? mira, porque se le da, porque fundamentalmente el mercado internaliza que ya la economía no entra en un proceso de, por ejemplo, una crisis fiscal. Si bien hoy Chile no tiene una crisis fiscal per se, pero eventualmente si hoy se hace un ajuste, la probabilidad de que el día de mañana, por ejemplo, de aquí a 2, 3 años más, ya no tengamos que hacer un ajuste del 3%, sino un ajuste del 10%, ¿sí? Se reduce esa probabilidad. Por lo tanto, el mercado hoy internaliza que eso no se va a presentar si es que tenemos un proceso de ajuste fiscal ordenado, creíble y sostenible en el tiempo. Y si es así, eso genera impacto positivo en las expectativas, en el sector privado, en la inversión, en el consumo, en tasas de interés, y eso obviamente genera un impacto positivo ya más a mediano plazo en términos económicos. Ahora, todo eso suena súper bien si es que no nos olvidamos de lo que está pasando, o esta era la planificación de un nuevo gobierno que, sin contar lo que está pasando en Medio Oriente. Y ahí, claro, la pregunta es, ¿cuánto puede frustrar o dificultar los objetivos del nuevo gobierno en términos económicos de la reactivación, de aumentar el crecimiento, con un conflicto que está, digamos, poniendo patas para arriba, como se dice, partiendo por el precio del petróleo y cómo eso puede afectar en los costos de producción, en los precios, etcétera? ¿Cuánto puede complicar esto a los planes del nuevo gobierno? Mira, lo complica eventualmente porque la realidad es que para Chile todo lo que está pasando en el mercado internacional es bastante negativo. Chile es un importador neto de petróleo, por lo tanto todo lo que pasa con el petróleo obviamente impacta, más allá de que existan mecanismos de mitigación como el METCO, por ejemplo. Y esto obviamente lo que va a generar eventualmente, quizás es muy probable, y más hoy con la información nueva que tenemos, es que el Banco Central, por ejemplo, el mercado esperaba que en el mes de marzo se redujera la TPM, ya posiblemente se va a postergar en función del escenario externo. Hoy tenemos un tipo de cambio que se ha ido depreciando de forma importante. El mercado ya había internalizado un tipo de cambio por debajo de 900 pesos por dólar. Hoy parece que el escenario no está. Entonces, esto genera incertidumbre. Eventualmente, eso puede tener impactos negativos en cuanto, por ejemplo, a la dinámica inflacionaria en el corto plazo. No solamente en términos de una inflación que estimábamos entre un alza entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales, podría ampliarse un poco más en el margen. Por lo tanto, el escenario obviamente hace que el gobierno tenga que tomar y de cierto modo hacer un seguimiento muy claro de la dinámica del sector externo, pero eventualmente aquí también depende mucho de la contingencia. ¿Por qué? Porque hoy vemos un conflicto que se ha profundizado. Hoy tanto Irán como Israel están atacando infraestructura ya propiamente del mercado petrolero en términos de refinerías, etcétera. Eso ha hecho que el mercado repunte significativamente el precio. Por lo tanto, también es contingente un poco si esto se mantiene en forma de muchos más meses eventualmente o se logra de aquí a corto plazo un proceso de negociación política. Por lo tanto, aquí creo yo que quizás no hay que sobrereaccionar en sí al resultado, obviamente hay mucha incertidumbre, pero el gobierno sí tiene que hacer un seguimiento importante a los diferentes alcances que va a tener y obviamente no ayuda para el día de hoy, para la economía de Chile para este 2026. Claro, Juan Ortiz, investigador del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Gracias, Juan. Que esté muy bien. Muchas gracias.